Anari Nuño, ¿cómo estás? Bienvenida a Momentum. Cuéntanos de qué va esta pieza que publicas en pie de página. ¿Qué tal? Buen día, Ernesto, Alberto, un gusto saludarlos. Pues sí, así como lo comentan, desolador el panorama. A partir de la guerra de Calderón, bueno, vimos el incremento de desaparecidos y, bueno, cómo lo han querido ocultar los gobiernos, ¿no? Al principio, hasta que, como bien comentabas, esta caravana del dolor es la primera en que nos damos cuenta en realidad la magnitud del problema, y es cuando empiezan a voltearlo a ver un poco, pues la sociedad más que los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos siguen un poco como rechazando el tema. A partir de esto, pues entendimos que la crisis no solo era de desaparecidos, sino que las autoridades no estaban haciendo su trabajo, y ante ello quienes tuvieron que salir obligados ante estas omisiones fueron los familiares. Y este es pues el final que han encontrado muchos de ellos, ¿no? Después de enfrentarse a todo, a desdén, amenazas, a la persecución, a los señalamientos, después de descubrir fosas clandestinas, centros de exterminio, de entrar donde nadie más quiere entrar, de perseguir a los secuestradores, de investigar por años, cuando ya señalaron a quienes eran los responsables de la desaparición de su familiar, pues encontraron la muerte. Tenemos en este trabajo, que creemos que es para, pues, un granito de arena para recuperar la memoria y decir en qué estamos fallando todos como sociedad y gobierno. Al menos 12 casos, sabemos que son más, sabemos que nos faltan muchísimos en la lista. Estos son de los más reconocidos, tú ya lo mencionabas, Alberto, el caso de don Nepomuceno Moreno, que después incluso de participar en los diálogos por la paz con el expresidente Felipe Calderón, que inició esta guerra en 2006, bueno, él denuncia con nombre y apellido a los responsables de la desaparición de su hijo, que eran nada más y nada menos que policías. Después de esto, Nepomuceno empieza a ser acechado y lo asesinan. Después de su muerte, ahí no paró, porque incluso el gobierno trató de deslegitimar la lucha de Nepomuceno y manchar su nombre. Él es el primero que podríamos contar como parte de estos padres o familiares que fueron asesinados en busca de sus familiares. Sin embargo, Nepomuceno fue en 2011. Tenemos que recordar a Marisela Escobedo, que es la primera madre asesinada por exigir justicia. Ella también inicia su búsqueda por la desaparición de su hija. Después se da cuenta en la investigación propia que su hija fue asesinada, y es cuando ya empieza a buscar justicia, y también en esa exigencia es asesinada. A partir de ahí tenemos asesinatos en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Y desde Calderón hasta el actual gobierno tenemos esos asesinatos. Simplemente el mes pasado tuvimos 2 asesinatos, se registraron 2 asesinatos de buscadores, que es el de Aranza Ramos en Sonora y Nicanor Araiza en Zacatecas. Sí, en esta cifra dantesca, y que además es muy reciente esto que se está presentando y que de verdad genera una alarma. Leonardo, ¿tienes otro Google Drive? Por favor, puedes checarlo, por favor. En esta cifra dantesca, que es como por si no fuera suficiente que un padre o una madre esté buscando a su hijo y que en esto le lleve la vida, le vaya la vida de por medio. ¿Cuál es, en este caso, en este trabajo que ustedes hacen de una manera tan detallada y pormenorizada, en dónde van los desaparecidos, a dónde van los desaparecidos? eh, la reacción por parte de las autoridades? Ahora hay una Comisión Nacional de Búsqueda que antes no había o no funcionaba como tendría que haber funcionado. Hay una Subsecretaría de Derechos Humanos,
hay un fiscal, bueno, en teoría debería haber un fiscal, o no sé si... ¿Cuál es el análisis y la valoración que ustedes están teniendo por parte de la reacción frente a estos hechos, que estos dos asesinatos recientes de dos buscadoras y buscadores? ¿Cuál es la reacción que está teniendo la autoridad federal frente a estos casos, Analí, perdón? Bueno, pues lo que nosotros vemos desde el inicio de este reportaje, como lo planteamos, pues vemos que no hemos avanzado, ¿no? Es decir, aunque hay un mecanismo, hay una comisión, vemos que presentan datos de personas desaparecidas y eso, en realidad sigue pasando esto. O sea, 2 asesinatos el mes pasado de 2 padres o familiares de buscadores, pero además a esos asesinatos, 24 horas después, vimos que continúan las amenazas y en varias partes del país, el 24 de julio en Guanajuato, en una búsqueda en campo, las familiares de Hasta Encontrarte y Una Luz en mi camino, perdón, fueron perseguidas, se tuvieron que resguardar entre maizales, escucharon disparos y las autoridades, a pesar de que ellas están dentro del mecanismo, presionaron el botón de pánico, las autoridades respondieron más de 8 horas después, ¿no? Es decir, o sea, es terrible, es lamentable, están fallando en todos los sentidos, incluso cuando hay un mecanismo, ellos están dentro del mecanismo y no está pasando nada, no está pasando nada. En este gobierno, de acuerdo al listado que nosotros hicimos, al menos han sido 5 las víctimas documentadas desde 2019 hasta 2021 son 3. Entonces, por más que el discurso esté de que se está avanzando y se está trabajando en ello, pues la realidad es otra, ¿no? Y es lo que estamos documentando. Además de los familiares, de Hasta Encontrarte y Una Luz en mi camino, también buscadoras de Sonora tras el asesinato de Aranza fueron amenazadas y tuvieron que desplazarse, ¿no? Entonces, esto está pasando en todo el país y sabemos que hay más casos, tanto de familiares asesinados como familiares que fueron desaparecidos en medio de su búsqueda y familiares que están amenazados y fueron desplazados. O sea, si esto sucede ahora mismo con las personas que están en esta tarea y que desgraciadamente, por lo que todo parece indicar, va a continuar porque las desapariciones siguen, pues no quiero imaginar qué es lo que sucede con los crímenes, con las personas que han sido asesinadas al momento de buscar a sus familiares. Analí, ¿hay algún caso que se haya resuelto, que se haya castigado a los perpetradores? Bueno, tenemos el caso de Miriam Rodríguez, que también fue una madre buscadora que después persiguió a los asesinos de su hija. Y bueno, Miriam entregó por lo menos a 9 de los responsables a las autoridades, fueron encarcelados y irónicamente o increíblemente, no sé ni siquiera cómo decirlo, estos se fugaron de la cárcel y 3 meses después asesinaron a Miriam en su casa, ¿no? De Pomuceno Moreno, o bueno, en el caso de Don Polo, ¿no? También, que es el primero de los casos que tenemos de padres desaparecidos, en 2011 su asesinato, y él señaló el lugar donde estaba su hijo secuestrado, señaló a los responsables, tuvo una reunión con un comandante de una zona militar, le enseñó los mensajes, la respuesta que recibió fue, ¿cómo que de este número te están mandando los mensajes? Y a partir de ahí ya nunca le volvió a responder el comandante. Y después de que fue asesinado Don Polo, un año después, su hijo fue encontrado en una fosa clandestina en el mismo lugar que él decía. ¿Hay autoridades que han sido señaladas? Sí, pero pues siguen libres, ¿no? Ahí está el fiscal del gobierno de Javier Duarte,
que fue detenido y después fue liberado. Y ahora hasta le hacen notas de Arturo Bermudo, el secretario de Seguridad Pública en tiempos de Javier Duarte. Y bueno, pues fue señalado por su responsabilidad en fosas clandestinas y está libre, fue liberado, ¿no? O sea, ahí vemos que la justicia no está avanzando y no se está haciendo nada y que incluso las autoridades les fallaron antes del momento de que desaparecieron sus familiares, cuando no los buscaron, cuando no les hicieron caso, cuando los obligaron a salir y cuando los asesinaron y ahora que no les están haciendo justicia. Sí, es verdaderamente una tragedia tremenda que genera además mucha indignación, porque además, Analí, pocos reflectores está ganando este tipo de tragedias y de noticias. Hemos tenido entrevistas con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, que en momentos uno hasta la percibe pues desconcertada y desesperada de la situación que está incontrolable. Así que, pues, les queremos agradecer, Analí, de veras enorme trabajo que ustedes realizan ahí a dónde van los desaparecidos, este trabajo periodístico que presentan también y que se publica en pie de página. Así que, pues, le vamos a dar seguimiento a estos casos, Analí. Por lo pronto te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y que pues tengas una buena tarde y gracias por todo. Les agradezco muchísimo a ustedes la oportunidad y también pues lanzar un llamado pues a la gente que nos está viendo y a sus seguidores, que sabemos que no son todos los casos, que si conocen más casos, por favor que nos los hagan llegar, tanto de buscadores asesinados en todo México, como desaparecidos y que están siendo amenazados. Es importante saberlo para terminar con este manto de impunidad y de injusticia que se profundiza cada día en que no se resuelve esta gravísima crisis humanitaria. Gracias, Analí. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.